Dios les bendiga a todos mis queridos amigos. Hoy quise compartir algo de la Biblia, pero lo quise hacer desde el patio de mi casa. Si el sonido se oye un poco raro, hay bastante viento, pero quiero compartir desde aquí, no quiero estar encerrado en las cuatro paredes donde tengo el espacio de grabación. Hoy quiero estar un poco acá afuera. Y yo quiero tocar un tema, es un texto. El texto es Juan, el libro de Juan, en el capítulo 8 y el versículo 32. Y ahí dice, está hablando Jesucristo, en el tiempo en el que estuvo aquí en la tierra, y le dijo a unas personas: si ustedes conocen la verdad, ustedes serán libres. ¿Libres de qué? Primero, libres de la mentira. Porque es que en el mundo hay muchas corrientes, ideologías, hipótesis, teorías sobre muchas cosas. Pero hablando de temas importantes, temas trascendentales en la vida del ser humano, hablamos de dónde viene el ser humano. ¿Quién creó el universo? ¿Esto se creó solo o hay un ser sabio que diseñó todo esto? Pues la Biblia nos dice, en el primer versículo de la Biblia, o sea, libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Está hablando de que hay un principio, o sea, un origen del tiempo. Está hablando que creó Dios, o sea, que hay un creador. No fue que esto se creó solo. Hablar de que algo se creó solo ya es, con todo respeto les digo a los que creen esto, es hablar algo absurdo. Nada se crea solo. Y Dios, un ser espiritual que existe desde siempre y hasta siempre, es decir, Él no tuvo principio y no tendrá final. Él siempre ha existido y siempre existirá. Bueno, ese ser ideó y llevó a la luz, llevó a la realidad lo que nosotros vemos. El hecho de que exista una tierra firme donde colocar los pies, de que existan unos mares, de que existan miles, quizá millones de clases de plantas, también de diferentes clases de animales, y de que exista el ser humano como un ser único. El ser humano fue creado con la capacidad de razonar, la capacidad de elegir entre el bien y el mal, pero sobre todo con la capacidad de convertirse en hijo de Dios. O sea, tenemos la capacidad de llegar a ser hijos de Dios, de ese que creó el universo, de ese que creó las cosas básicas que conocemos: el suelo, las piedras, los minerales, el agua, las nubes, las estrellas. Ya hay una cantidad de cosas creadas aquí en la tierra que son obra del ser humano por la sabiduría que Dios le dio. La Biblia empezó a escribirse hace 3.500 años. Y ya hace 3.500 años se dijo que Dios creó al hombre conforme a su imagen, es decir, parecido a él en muchas cosas estructurales, por decirlo así, pero también semejante a él, es decir, parecido a él. ¿En qué sentido? En la capacidad de crear, en la capacidad de elegir, en la capacidad de utilizar su inteligencia. Nosotros los seres humanos somos seres inteligentes. Los animales también son inteligentes, pero son limitados. A nosotros se nos dio una capacidad impresionante, una capacidad de crear microchips, cámaras, de crear objetos voladores y una cantidad sin número de cosas que han sido ideadas por la sabiduría que Dios le dio al ser humano. La verdad, dice: conocerás la verdad. La verdad es que somos creados por Dios. Pero la verdad es que estamos en la tierra con un propósito. O sea, no estamos aquí porque sí. No estamos aquí porque sí, Él nos creó para que estuviéramos aquí y mirarnos y ya.
Yo podría decir, para no alargarme, porque en esto de los videos hay que ser un poco más breve, que nosotros estamos aquí en la tierra pasando un periodo de prueba. Un periodo de prueba que para cada uno de nosotros dura diferente. Hay personas que su prueba duró 80, 90 años. Otros su prueba solo duró 3, 4, 5 años. ¿Y cuándo comienza la prueba? Cuando tenemos uso de razón. Y eso es aproximadamente entre los 12 y los 13 años. En algunos casos es antes. Es antes. Y ahí comienza nuestra prueba. Nuestra prueba es si somos capaces de elegir lo bueno por encima de lo malo. Si somos capaces de aceptar el llamado de Dios y recibir la fuerza que Él nos da para vencer el deseo de pecar que está en nosotros. Es decir, hay un bien y hay un mal. Y nosotros estamos en medio, por decirlo así. Y al estar en medio, somos atraídos por ambas fuerzas. La fuerza del mal y la fuerza del bien. La prueba es, elige. ¿Qué vas a elegir? Si eliges el mal, estás en libertad de hacerlo, pero tendrás consecuencias eternas. Habrá una condenación, habrá un castigo eterno. Y si eliges el bien, también tendrá consecuencias, porque habrá un premio, un galardón, un regocijo eterno. Dios tiene una recompensa para todos aquellos que logren pasar la prueba y escojamos el bien por encima del mal. Ahora, es más fácil escoger el mal que el bien. Parece que el mal es como más atractivo, pero ahí es donde requiere entonces de que el ser humano sea valiente y se esfuerce para poder elegir y permanecer en el bien. Ahora, Dios nos va a ayudar, porque Dios es la fuerza que comanda el bien y Él nos va a ayudar a que estemos en el bien. ¿Qué quiere hacer Dios? Dios quiere limpiarnos de nuestros malos deseos, malos pensamientos, de nuestra falta de perdón, de nuestro rencor, odio, temores y de los pecados que cometemos en general. Dios quiere borrar nuestros pecados. ¿Y cuál es el método que eligió para hacer eso? Bueno, hay gente que piensa o cree en una cantidad de métodos y la mayoría son falsos. Hay gente que piensa que por el autosacrificio que hace va a recibir la salvación de Dios. Otros creen que si se lastiman el cuerpo de diferentes maneras van a recibir el favor y la salvación de Dios. Y la Biblia no enseña esto. La Biblia enseña que para Dios entregar la salvación, Él envió a su Hijo a la tierra. Y su Hijo lo que hizo fue tomar nuestro lugar para recibir anticipadamente el castigo por los pecados que tú y que yo hemos cometido. Él pagó por anticipación, con anticipación por ellos. Es decir, que el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz es importantísimo para nuestra vida. Podemos decir que ese es el punto cumbre de la existencia del ser humano en la tierra. Podríamos decir que ese es el punto de inflexión de la vida humana. Un sacrificio del ser más maravilloso que el mundo haya conocido, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ese sacrificio se hizo con la finalidad de pagar por nuestros pecados, Él ocupando nuestro lugar. Hay un ejemplo que colocaba en estos días y me gusta porque explica claramente lo que esto significa. Significa que Dios miró al hombre en la tierra, al ser humano en general, hombre y mujer, y vio que no éramos capaces de dejar de pecar, de dejar de mentir, de engañar, de sentir envidia, rencor. Y dijo, yo necesito ayudarlos, porque ellos están siendo esclavos del pecado. El pecado los domina. Ese deseo de hacer las cosas malas está en ellos y ejerce un poder sobre ellos. Yo quiero salvarlos. Yo quiero que vivan eternamente conmigo, dijo Dios. Pero yo no los puedo recibir así sucios como están. Primero tengo que limpiarlos. Pero no voy a tomarlos a la fuerza y los voy a bañar, no. Voy a colocar a su disposición el agua y el jabón espiritual.
¿Qué hizo? Envió a su hijo en forma humana. Lo introdujo al vientre de una mujer, creció como un bebé en el vientre de una mujer y nació. Creció y empezó a enseñarnos la verdad. Pero luego fue llevado a la cruz sin haber cometido ningún pecado. Él ocupó nuestro lugar. Ahora sí voy a dar el ejemplo. Habían dos niños, uno se llamaba Juan y el otro se llamaba Pedro. Y Juan era un niño extremadamente travieso, hacía maldades todo el tiempo. Ya Juan estaba bastante castigado, lo habían azotado varias veces. Y ese día Juan lanzó una piedra y dañó el techo del vecino. El vecino vino a colocar las quejas y a Juan otra vez le iban a pegar. Entonces Pedro dijo: detente, papá, detente. Yo fui quien dañó el techo del vecino. Y entonces el papá tomó a Juan y a Pedro y lo azotó. Pedro se echó la culpa del pecado que había cometido Juan, del error que había cometido Juan. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Ese momento que es el más importante de la existencia humana fue que Jesucristo se echó la culpa de mi pecado, también del tuyo. Se echó la culpa de nuestro pecado y recibió anticipadamente el castigo él. Por eso ahora nos está pidiendo que vayamos a él, que nos entreguemos a él, que creamos que en ese sacrificio se pagó por nuestro pecado. Y que si realmente aceptamos a Jesús y empezamos a practicar sus enseñanzas, ese pago que ya se hizo anticipadamente, entonces borra nuestro pecado. La Biblia dice en un libro que se llama Hechos, en el capítulo 3, en el verso 19, dice: arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. No está hablando de arrepentirnos. ¿Qué es arrepentirnos? Entender que hemos pecado, pero detenernos, dejar de pecar. Casi todos sabemos en lo que estamos pecando. Otros nos falta conocer algunas cosas que son pecado y que las hemos venido haciendo durante mucho tiempo, pero debemos saberla para entonces dejar de hacerla, porque Dios quiere limpiarnos. Y esa es la verdad. Dios ha limpiado a un grupo de personas. Algunos le llaman cristianos, protestantes, bueno, le llaman de muchas maneras. Y ese grupo de personas tenemos como misión anunciarles a las demás personas que ya hubo un pago por sus pecados y que tienen que ir a Jesús para que esos pecados sean borrados, y que si no lo hacen, lastimosamente sus pecados los hundirán en un castigo eterno. Debemos anunciarlo porque hay personas que no entienden eso. La verdad del hombre es que estamos al borde de un abismo y en cualquier momento podemos caer en él. Pero Jesucristo quiere salvarnos. Y nosotros a veces no entendemos, no sabemos que nuestros pecados son la causa de división con Dios y que nuestros pecados nos llevarán a un lugar de condenación eterno, a un lugar de tormento. Hay gente que no sabe esto y otros que sí lo saben y simplemente prefieren ignorarlo, prefieren no tenerlo en cuenta. Pero esta es la verdad, esta es la realidad del ser humano. Y por eso es importante, es necesario, es urgente que vayamos al Señor Jesucristo, que creamos en Él, que nos entreguemos a Él, que cambiemos nuestra manera de vivir con su ayuda, para que entonces seamos separados de esa lista en donde está la gente que va a ser condenada por su pecado, y nos coloquen en la lista de aquellos que son perdonados y que van a recibir el premio eterno por haber elegido correctamente, por haber tomado el camino correcto, por haber pasado la prueba en la vida, porque la vida es una prueba. Y tú y yo que estamos vivos, aún estamos a tiempo de tomar este camino. No dejemos esto para mañana, no dejemos esto para otro día, porque puede que mañana o quizá otro día sea demasiado tarde. Es momento de llegar a Cristo, es la única manera de recibir la salvación. Como les dije antes, hay personas que piensan que por latigarse, que piensan que porque adoraron a la Virgencita de Guadalupe, que piensan que porque se persinaron tantas veces. No.
Esto es por reconocer a Cristo y entregarle nuestra vida a Él, para que nuestros pecados sean borrados. Esta es la verdad. Cuando entendemos esta verdad, la creemos y vamos a Cristo, somos libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado y libres de la mentira. Esta es la verdad. Cristo quiere salvarnos y depende de nosotros si lo elegimos a Él o lo rechazamos. Mi amigo, mi amiga, te recomiendo de todo corazón, te aconsejo, busca a Cristo. Entrégale tu vida a Él. Lo demás es vanidad. Que Dios te siga bendiciendo.